Bienvenida y bienvenido una semana más a su programa Sobre la Mesa. Se presume que la corrupción está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Es frecuente escuchar de funcionarios públicos que aceptan mordidas por la prestación de servicios que deberían ser gratuitos, oficiales de tránsito que sobornan a conductores para no hacerles una multa a cambio de dinero, políticos que piden votos a cambio de ayudas sociales y también, ¿por qué no?, licitaciones, carteles de licitaciones públicas hechas a la medida para que gane un oferente definido. Bueno, y es que esta discusión no trata únicamente de actores públicos, también tenemos un conjunto de actores privados, pero también transnacionales, que sacan provecho, sacan ventaja de su condición de poder para aumentar, en este caso, algún beneficio particular. El asunto con el tema de la corrupción es que no acaba en una transacción ilegal, sino que esta tiene consecuencias directas en la calidad de vida de las personas, en el desarrollo sostenible de una sociedad, en el Estado de Derecho, pero también en la calidad y en la funcionalidad de la democracia. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. El programa lo convocamos bajo el nombre Corrupción más allá de la ética, hoy en Sobre la Mesa. La ciudadanía costarricense sabe de los problemas de inseguridad, costo de la vida y desempleo que padece el país. Conoce el mal estado de las carreteras, la deficiente gestión del gobierno y la situación actual de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero aún con todos estos problemas, la mayoría de éticos señala la corrupción como principal problema de Costa Rica. Esto según la encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Lo más importante es que esto no es de ahora, de este año. Esto viene en los últimos 10 años acrecentándose enormemente. Y eso no se ha traducido en un fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas para, nunca mejor dicho, dar cuenta, rendir cuentas sobre la confianza que les ha depositado la ciudadanía, que es administrar la cosa pública. Como parte de los esfuerzos legislativos en la lucha contra el mal de la administración pública, se publicó en el año 2004 la Ley 8422 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, pero esta parece no haber desmotivado en demasía la práctica de la corrupción. Tenemos muy débiles mecanismos de rendición de cuentas y eso, ¿cuál es el resultado de esa debilidad en mecanismos de rendición de cuentas? De que se asocia al binomio de corrupción e impunidad. Fue la que tuvo que soportar. La población no olvida la acusación y condena de 2 expresidentes de la República, exactamente por corrupción y enriquecimiento ilícito. Más aún, los escándalos en la administración Chinchilla han acentuado esta percepción y preocupan a la ciudadanía. Tal es el caso de la construcción de la trocha en la frontera norte, en donde actualmente se investigan una serie de irregularidades. En la Casa Amarilla, también hubo titulares por los nombramientos discrecionales otorgados a familiares de colaboradores de campaña en puestos de servicio en el exterior. El Ministerio de Hacienda también ha sido protagonista, ya que un exministro de esta cantera perdió su puesto por omisiones en el pago de impuestos. Tampoco mencionar a profundidad las aparentes irregularidades en la concesión de la carretera San José-San Ramón, o el mismo viaje de la presidenta en un avión propiedad de un empresario cuestionado por aparentes vínculos con el narcotráfico. Entonces, por ejemplo, hay temas que son súper vedados, ya a otro nivel de corrupción. Los grupos económicos que están tomando las decisiones en este país, por ejemplo, es un tema vedado. La centroamericanización de las políticas públicas en este país para beneficiar a los grandes grupos corporativos que están apoderándose de los principales negocios en Costa Rica es un tema vedado. El tema de la privatización de la electricidad es un tema vedado. El tema también de del control y de los monopolios que hay en la infraestructura es un tema vedado porque los medios de comunicación tienen intereses con esos grupos económicos y en muchos casos son accionistas. Otro de los casos de corrupción que también son vedados son, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el desarrollo
versus deterioro del medio ambiente. Entonces, hay tantos intereses en el desarrollo inmobiliario y turístico en este país y hay tantas inversiones ahí que es un tema vedado lo que está sucediendo en la provincia de Guanacaste. Para ponerle algunos ejemplos. ¿Cuáles son las instituciones que velan por el correcto desempeño de la función pública? ¿A dónde quedó la política ética? La corrupción y democracia, esta semana, sobre la mesa. Para conversar sobre el tema de hoy tenemos con nosotros a doña Marielos Alfaro. Ella es expresidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, doña Marielos, a Sobre la Mesa. Muy buenas noches, Natalia. Muchísimas gracias por haberme invitado a tocar un tema que es tan complejo de abordar. Así es. Para empezar, doña Marielos, me gustaría que nos contara cuáles son las principales preocupaciones que usted tiene relacionadas con la corrupción en Costa Rica y qué visión le ha dado su ejercicio como diputada y como expresidenta de esta comisión. Yo creo que, y si me lo permiten, me gustaría expresarlo de la manera más sencilla, me parece a mí que como lo puede entender la ciudadanía. Yo paso de ser una profesora universitaria, una empresaria, a ejercer mi cargo en la Asamblea Legislativa. Y lo que yo descubro como ciudadana a través de mi gestión y obviamente la experiencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, es que aquí hay 1000 cosas que investigar. Ya se salió de proporción esto. Cuando empezábamos en esa gestión en el 2010 para presentar mociones para ver casos, ¿verdad? Entonces teníamos que sentarnos a elegir los casos. ¿Cómo vas a pensar que en un país tenemos un menú de cuestionamiento sobre el accionar de la institucionalidad pública, ligado por supuesto a todo el ligamen que hay con la vida cotidiana en la que participamos todos? Porque se habla de empresas y de corporaciones, pero es que participamos todos. Este es un tema que cala en toda la ciudadanía. Y tenemos que ver ese gran menú y elegir sobre qué temas entramos. Entonces, empezamos por elegir algunos, ¿verdad? ¿Con qué criterios? ¿Con qué criterios? Exactamente. Entonces, empezamos diciendo qué cosas tienen injerencia directa sobre lo que hace la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que es la fiscalización de la hacienda pública. Entonces, empezamos a ver consultorías. Es un tema apasionante. Entonces, Costa Rica tiene varios empréstitos, ¿verdad? O varias donaciones, pero sobre todo empréstitos, donde se han desarrollado grandes temas. Entonces hay uno que es BidCatastro, el programa BidCatastro. Le dijimos, veamos BidCatastro porque son 92 millones de dólares. Es el doble de la trocha. Es el doble de la trocha. BidCatastro tiene 10 años de estarse ejecutando y no ha generado los programas que era compromiso. Cuando empezamos a ver cómo evoluciona ese programa, empezamos a ver que hay unas deficiencias enormes. Y entonces se cuestiona. Perfecto. Decidimos entrar a temas de vivienda. Entonces vimos la compra que hace el INBU de una finca en Alajuelita para familias pobres, sí, pero la finca, uno de los requisitos que había en el cartel era que no tuviera unas zonas quebradas. Pero la finca tenía en la parte de atrás un barranco. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Empezamos a ver en el Poder Judicial una consultoría de una empresa española que se contrata, Indra, y tenía 8 meses en ejecución y no había ni un cronograma de trabajo. Y la gente estaba ganando plata. Y así puedo mencionar una lista interminable que llega hasta hoy, al día de hoy, precisamente, que se presenta una moción para ver el tema de la conformación de esta empresa de participación peruana en Costa Rica y que ha desatado este escándalo enorme en Perú. La lista es muy grande. ¿Cuáles me diría usted que son las manifestaciones o los tipos de casos de corrupción más frecuentes en nuestro país y cuáles son las consecuencias de la corrupción? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es muy compleja porque las manifestaciones son múltiples y eso es lo que más debe preocuparnos hoy. Que tal vez hace unos años podíamos identificar que era en concesión, por ejemplo, de obra pública, en el área de consultorías, digamos, a gran escala, al estilo del escándalo con Procesos, ¿verdad? Con la firma Procesos. Pero es que hoy se da en todo. El ámbito es
amplísimo. Y yo creo que ahí un tema de fondo es que los ciudadanos participamos, ¿verdad? Todos los ciudadanos participamos. Aquí, si bien es cierto, podemos hablar de funcionarios públicos que hay que pagar una mordida, ¿verdad? Casi que para todo, pero está el que paga la mordida. Claro. Está la persona que va en su vehículo, excede la velocidad o ha tomado, y cuando lo detiene un oficial de tránsito, le hace una oferta. Claro. Entonces, la corrupción tenemos que verla con este enfoque de que sí, hay grandes ejemplos donde hay inversiones millonarias y hay muchos interesados en sacar su pedazo de esos negocios, pero está la cotidianidad, y en la cotidianidad todos nosotros podemos ser tentados a cometer actos corruptos cotidianamente. Y vuelvo a insistir, lo más serio, se empieza a ver normal. Es normal que alguien te haga eso, te detenga y tú ofrezcas algo. A mí me parece que inclusive los ejemplos más comunes, tal vez ahora no tanto, pero yo recuerdo cuando empezó el tema de si comprabas un artículo con factura o sin factura. Claro. Perdón, ¿cómo te preguntan con factura o sin factura? Pero lo peor es que la persona dice sin factura. No hay problema, yo no ocupo la factura. Sí, porque la factura tiene un porcentaje. Ni siquiera tengo la conciencia de por qué hay que pedir la factura. Correcto. La gente dice, bueno, si en esta compra de este artículo no pago el 13%, ¿verdad?, de impuesto de ventas, magnífico. La gente no está pensando, estoy evadiendo el fisco. Claro. Y estás evadiendo el fisco. Entonces, hemos como sociedad, cada uno de nosotros ha ido perdiendo la condición moral para criticar esta corrupción que nos viene permeando en todos los niveles. Riteve, ¿cómo es esto? Que la gente te alquila llantas para ir a pasar Riteve. ¿Se acuerdan con las muflas, verdad? Se les ponía el catalizador, se alquilaba el catalizador para el momento. Entonces, eso es la ciudadanía, eso no es una gran empresa, eso no es un funcionario público. Perdón, yo lo que digo es que aquí la corrupción ha permeado a todos los niveles y empezamos a ver normal ir a Riteve y alquilar un catalizador, ir a Riteve y alquilar unas llantas, ir y no pedir factura por lo que compramos. Entonces imagínense luego en el nivel más de negocios, donde alguien por una contratación de una concesión es capaz de pagar, de hacer un aporte grande para esto. ¿Y cuáles son los costos de la corrupción en términos de gobernabilidad, de desarrollo, de democracia? Porque si se ve tan normal y funciona todo aún bajo corrupción, entonces, ¿cuál es el costo? El costo es altísimo. El costo es altísimo. ¿Por qué? En la institucionalidad, en el funcionamiento de la institucionalidad pública, porque entonces eso le genera una carga a la tramitología. Entonces, tú que presentaste tu expediente hace un mes y que lo hiciste sin pagar nada, tal vez no sea un mes, tal vez sean 3 o 4, porque alguien presentó o varios han presentado, pero hicieron un aporte. Entonces, lo tuyo va pasando para abajo. Vos, tu negocio, en el trámite que estás haciendo, te desmotivás, tenés unos costos en ese proceso. Otros lo que hicieron fue tener el costo al pagar. Entonces, esto empieza a tener un costo que sumado, todos tenemos una carga adicional. Y el sistema la tiene. ¿Por qué? Porque el sistema se vuelve selectivo de cómo va aceptando eso. Y ese proceso es un proceso que lleva tiempo y lleva esfuerzo también. O sea, el trámite normal debería ser más fluido. Y yo voy a dar un ejemplo muy común. Ustedes han visto cuando en la carretera hay 2 carriles y de un pronto a otro hay 4 carriles. ¿Se agilizó el tránsito? No se agilizó el tránsito. Gastamos más combustible, la presa es espantosa, hay riesgo de choques, aumenta el riesgo de choques. La tensión de los conductores es aún mayor. ¿Por qué no nos quedamos con los 2 carriles, hicimos la fila y eso hubiera hecho que caminara, tal vez no a la velocidad que queríamos, pero hubiera caminado? Pero no, atravesamos 2 carriles más que aumentó el costo. Eso es lo que hacemos a la hora de que en materia de tramitología le cargamos actos corruptos al proceso. Bien, vamos a seguir hablando en el próximo bloque sobre corrupción. Estamos en Sobre la Mesa, quédese por ahí, ya volvemos.
Y el tema que pusimos hoy sobre la mesa es el de la corrupción y estamos conversando con doña Marielos Alfaro, expresidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Hicimos un panorama general de la corrupción en el primer bloque y ahora quisiera que nos refiriéramos más a que entonces qué es lo que está sucediendo, si se falla en la calidad de la norma, en la efectividad de las sanciones, en el tipo de sanciones, en dónde está el problema para que la corrupción haya, como usted bien lo decía al principio, aumentado tan estrepitosamente en los últimos años. El tema podríamos abordarlo desde la perspectiva, por ejemplo, de si hay o no fiscalización. Nosotros podemos como ciudadanos revisar casi que todas las semanas informes de la Contraloría General de la República donde identifican problemas en el ejercicio de la función pública, donde hay eventos que son cuestionados, mala administración, porque para mí también la mala administración, la ineficiencia, todos estos eventos que se dan en ese mal manejo de la institucionalidad constituyen corrupción. La Contraloría emite sus informes, identifica problemas serios, identifica que el programa Avancemos, la gente no utiliza los recursos para estudiar, sino para otra cosa. Y hace un informe, y hace 2 informes, y hace 3 informes, y sigue haciendo informes. Identifica problemas en la asignación de recursos, los recursos de vivienda, porque hay gente que se mete en la cadena, hay amigos de amigos, familiares, y se crean esos círculos en donde se distribuye esa parte de fondos que son para familias más pobres, y no. Resulta que hay gente que se beneficia. La Contraloría lo dice. Entonces, fiscalización hay, y así puedo dar cantidad de ejemplos. ¿Dónde está el problema? El problema es que las instituciones reciben ese informe de fiscalización y no actúan. Pero lo peor de todo, no le pasa nada a los jerarcas. No le pasa nada a nadie. Si en este país eso sigue pasando, y entonces dices, ¿qué pasó con quien llevaba a cargo este gran programa en donde no se han tenido los productos que se necesitaban? Entonces todos diríamos, esa persona hay que despedirla, esa persona tiene que responder por sus actos. No, aquí no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué debería pasar? Sí, ¿qué debería pasar? Debería ser que alguien que no cumplió sus funciones se aplique la normativa correspondiente, sea sancionado, sea separado del cargo y, en última instancia, si se prueba que cometió actos fallidos que no debieron ser, despedidos. Pero es que despedir aquí cuesta un mundo. O sea, en nuestro servicio civil y nuestro sistema, en el ámbito público, para despedir un funcionario, o sea, es casi que imposible. Habría que probar un hecho tremendo y hay apelaciones y apelaciones. Entonces... Bueno, pero en el caso de un ministro, por ejemplo... Los ministros son los que más se salvan de esto, ¿verdad? Esa es la realidad, los jerarcas. Entonces tenemos problemas con que un ministro como el ministro de Educación, la educación tiene serios problemas. No se están cumpliendo las metas que tenemos. Tenemos una infraestructura cada vez más deteriorada, o sea, no está cumpliendo. Los informes de la Contraloría indican cosas. En el tema de procesos, ¿verdad? En el tema de procesos, el ministro cuando decía, no ocurre nada. ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿Es una decisión política o administrativa? Con los jerarcas es una decisión política. Claro. Es la decisión de un presidente, una presidenta, que a pesar de los cuestionamientos, sostiene a las personas en los cargos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No te preocupes, jalate una torta, que yo no te voy a remover. O sea, que usted diría que estamos ante un tema de alcahuetería en muchos casos. Claro que sí, bien. Por supuesto. El término corrupción está como muy de moda, ¿verdad? Vemos que a falta de otra palabra, muchas faltas se les dice corrupción y tal vez no necesariamente son corrupción. ¿Cómo podemos distinguir de un acto corrupto de otro que sigue siendo una falta de otro tipo, no necesariamente de corrupción? Sí, ese es un tema que pensé mucho cuando me plantearon venir acá. Evidentemente uno puede decir que un funcionario que no hace bien su trabajo, ¿verdad?, no es un funcionario, diría uno, corrupto. Es un funcionario que sí debe ser sancionado porque no hace bien su trabajo, no llega puntualmente a su oficina, no atiende, no es ágil en el ejercicio del puesto y de las funciones que le asignaron. Pero es que al final, esto, ¿cómo le llamamos al final? Cuando eso es el conjunto. Bueno, es que si yo estoy sentado en mi oficina
a las 9 de la mañana tomando café y leyéndome el periódico, y a las 11 estoy volviéndome a tomar otra taza de café leyéndome otro medio de comunicación, yo estoy utilizando recursos públicos y no estoy respondiendo a mis funciones. Eso, si uno hablara como los abuelos, mi abuelo diría que eso era robar, ¿verdad? Porque se está uno robando el sueldo, claro, ¿verdad? Entonces, empieza esa gran duda de a qué le llamamos corrupción, ¿verdad? Y a qué le llamamos pérdida de valores, cosa, digamos. Exactamente. Pero todo para mí va encaminado a que esas actuaciones llevan a, como dijiste, a pérdida de valores que tarde o temprano te hacen caer en un acto corrupto, ¿verdad? Si lo que pensamos es que recibir plata por hacer algo, hacer una dádiva, es un acto corrupto, pues evidentemente en la institucionalidad pública parece que eso hoy es muy común. Pero por otro lado, no ejercer bien la función, ¿verdad? Okay. Y hacerte de la vista gorda. Vamos a ver, no se dan cuenta los jerarcas de las cosas que están pasando. Y permítanme decir solo un ejemplo. Yo desde que estoy pequeñita, y de eso hace muchísimo tiempo, sé que por Sabalito pasa contrabando de Panamá para Costa Rica. Hoy han pasado 45 años y sigue pasando contrabando de Panamá por Sabalito. Si yo lo sé y mucha gente lo sabe, ¿cómo no lo sabe la Policía Fiscal? Claro. ¿Cómo no lo saben las autoridades que tienen que hacer algo? Mucho se habla sobre el control que ejercen los medios de comunicación, que se sabe que no todos los casos de corrupción llegan a los medios, pero bueno, ese es otro tema del que me hubiera gustado que habláramos, pero nos queda poco tiempo. Pero que muchos de los casos de corrupción pierden efectividad una vez que se judicializan. ¿Qué piensa usted de eso? Completamente de acuerdo. El tema es que entran al Ministerio Público y ahí es un misterio. Entonces uno diría, bueno, pero yo confío en el Ministerio Público. Miren, yo tengo que decir que después de ver la efectividad en unos casos sí y en otros no, la atención, digamos, exagerada en algunas cosas y otra más callada y menos atendida, me parece a mí que a partir de que entran ahí, evidentemente ya la información primero ya no fluye. Entonces tenemos que esperar qué ocurre, y como la justicia aquí es lenta y a veces no cumplida, entonces esperamos gran cantidad de tiempo, y nos dicen a veces que es que, para ponerlo en términos que todos nos entiendan, venció el plazo, ¿verdad? La causa venció, claro, y no se llegó a nada. Entonces, claro que hay un desánimo de la ciudadanía en función de lo que el Ministerio Público, de cómo está respondiendo el Ministerio Público. Eso yo creo que a todos nos desanima. Un ejemplo muy claro que tenemos hoy día, me parece a mí, que es el actual fiscal general, cuando, hablando del viaje de doña Laura a Perú, él sale diciendo que no, que es que eso no va. O sea, perdón, el fiscal general, antes de cualquier cosa, defiende a la señora presidenta. Casa Presidencial manda a un ministro a que consiga una información antes de que la Fiscalía resuelva. Por Dios, la ciudadanía se queda perpleja al ver esas cosas, claro, y de que nadie actúa, ¿verdad? Pero es que ¿quién tiene que actuar? Es que la jerarca del Poder Ejecutivo es, en este caso, la señora presidenta. En el Poder Judicial, esa justicia que no es pronta y no es cumplida, pero si tenemos a los magistrados, tenemos a la Corte Plena, ¿cómo no funciona? Tenemos que terminar la entrevista aquí, doña Marielos. Le agradecemos mucho la participación hoy en Sobre la Mesa. Un gusto. Tenemos un montón de preguntas más y, bueno, ojalá que nuestros compañeros en el set del análisis puedan referirse a ellos. De verdad, gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Estamos en Sobre la Mesa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Sobre la Mesa, el día de hoy conversando sobre un tema de mucho interés que es corrupción más allá de la ética, y le hemos denominado así porque, como pudimos ver en el bloque anterior, son muchos los temas que van más allá de la discusión ética. Por ejemplo, se hablaron sobre costos en materia de debilitamiento de instituciones, en materia, por ejemplo, de cómo afecta esto a los mercados, también en materia, digamos, de estabilidad, de seguridad y demás. Y es un tema que ciertamente está enraizado en la misma sociedad, ¿verdad? Entonces, para continuar con el análisis, nos acompañan el día de hoy dos profesores, dos universitarios,
Paso a presentar al primero, don José Carlos Chinchilla, sociólogo, director de la Maestría de Administración de Justicia de la Universidad Nacional, y en segunda instancia a don Mauricio Herrera, quien es director del Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica. A los dos les agradezco por habernos acompañado. Bueno, tuvimos una primera parte bastante variopinta, fueron muchos temas. Sin embargo, antes de entrar a ellos, yo quisiera dar un pasito atrás. Y es que el Estado costarricense padece, por decirlo así, de alguna manera un proceso de reforma durante la década de los 80, durante la década de los 90, ¿verdad? Que de alguna manera se tradujo en un achicamiento del Estado, en un achicamiento también de sus funciones, y algunas personas califican este proceso como un proceso también de debilitamiento de estas instancias de control. Si ponemos eso por ahí y por otro lado sumamos la sensación o retomamos la sensación de que la corrupción en el país de alguna manera se ha venido incrementando en los últimos años, don Mauricio, ¿podríamos encontrar alguna correlación, alguna relación entre estos eventos? A mí me parece que es claro que existe una correlación entre esos eventos, porque el proceso de paulatino desmantelamiento del Estado, o lo que desde los 90 se llamó el principio de subsidiariedad del Estado, es decir, trasladar funciones que tradicionalmente habían sido ejecutadas por el Estado al sector privado, creó una serie de condiciones y una serie de oportunidades de negocios entre importantes cúpulas empresariales y las cúpulas políticas. Corrupción siempre ha habido. Y en Costa Rica está documentada desde tiempos de la colonia. Lo que se ha venido modificando son los mecanismos, las formas en las que ha operado. Pero lo que hemos visto en la última década es precisamente un tipo de corrupción donde ha habido colusión entre élites políticas y élites empresariales, en donde ha existido un intercambio de dinero por influencia política. Don José Carlos, ¿se da un debilitamiento efectivamente de las instituciones y de los mecanismos de control como parte de este proceso? Lo primero que hay que decir es que los delitos son convenciones sociales, es decir, la sociedad en determinado momento dice esto es un delito, pero en el Estado costarricense, en la Segunda República, todo el proceso germinal, digamos, de esa clase política que no tenía recursos económicos y que quiso y se convirtió en clase económicamente poderosa, se dio con una serie de prácticas que hoy las llamaríamos corrupción. El achicamiento del Estado, por otra parte, de alguna forma implicó el que el eje del desarrollo económico no girara en torno al Estado, pero no significó que el Estado dejara de ser un pilar fundamental del desarrollo económico. Y de ahí la gran cantidad de prácticas, evidentemente de corrupción, que no se vinieron a develar, sino yo diría que hasta en la década anterior. O sea, como que nos pusimos unos lentes distintos. Claro. Para calificar prácticas que son comunes de hace tiempo para acá, ¿es así? Efectivamente, es decir, en el momento en que se evidencia y hay un fiscal general dispuesto a perseguir la corrupción al más alto nivel, léase el señor Calderón Fournier, por ejemplo, o la indagatoria que le hicieron al señor Rodríguez. En ese momento la gente empieza a entender que más allá de la imaginación había una práctica concreta de expropiación de los bienes públicos por parte de la clase política. Sí. En ese sentido, por ejemplo, una cosa muy concreta es que cuando comienzan a ser descubiertos los casos de corrupción en el año 2004, una red de corrupción importante encabezada por expresidentes de la República, y en la que también participaban otros funcionarios de muy alto nivel, varios de esos funcionarios nos decían a los periodistas que trabajamos en esos casos, pero mira, es que esto siempre se había venido haciendo así. Era normal que recibiéramos premios o gratificaciones de parte de empresas a las que se les concedían grandes contratos. Entonces, ¿en qué consiste este cambio de lentes? En que a partir de determinado momento la ciudadanía y los medios de comunicación se hacen más sensibles ante una serie de prácticas que habían venido ocurriendo, que existían, que no había sido posible documentarlas, pero
queda claro a partir de esos momentos que una serie de prácticas, digamos, empresariales, financieras y de relaciones entre grupos económicos y grupos políticos toma claramente un matiz en el que el resto de la sociedad concuerda que no solo es inconveniente, sino que le está causando un perjuicio importante al país, porque se están condicionando importantes recursos públicos para favorecer a empresas y además con resultados nocivos para el resto de la ciudadanía. Tenemos entonces, la discusión a nivel de empresas, en este caso que se acercan a ser, proveedores, pero como usted bien lo anota, se convierten en el eje, en este caso productivo del país, pero también tenemos toda una discusión a nivel de ya del funcionario público, ¿verdad? Del bloque anterior me quedó la sensación de que teníamos que profundizar un poco más en el tema de la efectividad de los controles, en el tema de si efectivamente el costo asociado a conductas corruptas o conductas impropias, llamémosle, si existe un costo más bien asociado a ese tipo de conductas. ¿Cuál es el criterio suyo, don José Carlos? Vea, la corrupción existe porque hay una gran opacidad en la gestión pública. Si no hubiera una opacidad en la gestión pública, si los procesos fueran más democráticos, si la gente participara en la toma de decisión o en controlar los procesos, esa corrupción no existiría. Ya vimos en el caso reciente de la carretera a San Ramón, que la opacidad de eso, digamos, permitió de alguna manera que los costos que iban a significar para la población costarricense dicha carretera pues fueran alarmantes. Es decir, y la posibilidad de que eventualmente un monto desproporcionado significara que detrás de esto habría algún tipo de práctica indeseable, es algo que hemos tenido todos sin imaginación. Sin embargo, a la vez existe todo un discurso muy comprometido con la lucha contra la corrupción, Mauricio. Es que existe un concepto también que uno puede ver en todos estos casos de corrupción, que es el de corrupción transparente. Los grandes negocios, ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Los grandes casos de corrupción que se han descubierto en el país en los últimos años han sido absolutamente transparentes, en el sentido de que han cumplido meticulosamente con todos los trámites. Uno va a buscar el caso de corrupción en la documentación formal, en los procesos formales, todo es absolutamente limpio, legal, meticuloso. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en que todos esos, vamos a ver, por un lado, los sistemas de control son tremendamente formalistas. Dentro de las instituciones y dentro incluso de la Contraloría. Lo que se fijan es en el cumplimiento, en el checklist de los papeles que tienen que ir presentando. Pero hay una tremenda falta de perspicacia para ver lo que está detrás de esa formalidad. Y precisamente, tanto en los casos Alcatel como en los casos relacionados con la Caja, las empresas que participaron allí cumplieron meticulosamente con todos los procedimientos, pero detrás de esa parte formal se estaban manejando una cantidad importante de pagos, de comisiones, que era un segmento totalmente invisible a los controles del Estado y a los mecanismos establecidos burocráticos formales de las instituciones de control para intentar supervisarlo. O sea, lo que estás diciendo entonces es que se cumple con el listado de requerimientos, pero que ese cumplimiento es posible porque detrás hay una intencionalidad y una suerte de asociaciones indebidas, las podríamos calificar, sí, pero es para que eso sea posible. Es que además hay un manejo experto. Es decir, estas empresas, representantes de compañías internacionales, que aquí son a su vez representadas por políticos de primer nivel que se encargan de hacer todo el cabildeo de esos negocios, tienen contratados expertos en licitaciones y en administración pública que hacen que todos los trámites sean absolutamente perfectos. Entonces tienen un muy buen manejo del sistema. Y por detrás hay todo un entrelazado, un entramado de sociedades y de holdings financieros con los cuales
mediante los cuales se pagan las comisiones. Pero además los casos de corrupción se han generado y comienzan a partir, incluso, bueno, mucho antes de la redacción de los carteles de licitación. Y existe también otro fenómeno que se puede llamar como licitaciones ADN. A esto, perdón, antes de caer en eso, ¿a esto le podríamos llamar tráfico de influencias? Bueno, digamos... ¿O cómo le llamamos a esto? No, digamos, a mí parece que de alguna manera eso que está diciendo Mauricio es bien interesante, pero el problema está en la opacidad del proceso. Es decir, en que solo participan unos pocos. Bueno, aunque según don Mauricio dice que es muy claro, más bien. Bueno, digamos, puede ser muy claro jurídicamente en la forma, pero en la esencia no lo es. Y quienes toman las decisiones, al no ser más que un pequeño grupo que previamente ha definido el que van a pedir, ahí se genera todo el problema. Y hay otro problema también que es importante, y es que los mayores procesos, digamos, de corrupción en este país se han hecho contra los que menos dinero tienen en este país. Asignaciones familiares, FODESAP, digamos. Seguro social. Seguro social. Es decir, porque son sectores donde no van a reaccionar, porque no tienen representatividad política. De hecho, en este momento en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley que pone a FODESAP a generar superávits, cuando en realidad por ley está obligado a reinvertir esas mismas utilidades. Pero digamos, cuando yo me refiero o hablo de corrupción transparente, es de una aparente transparencia en esos procesos, porque en la práctica están muy manipulados. Por ejemplo, el tema de las licitaciones. Muchas licitaciones se les puede llamar, o hay quien las llama licitaciones ADN, en el sentido de que desde el inicio están hechas de tal manera que solamente un oferente puede calificar con las condiciones. Eso fue lo que ocurrió en el caso del caso Caja Fischel, donde solamente una empresa tenía la posibilidad de calificar. Eso, por supuesto, está definido de antemano. Entonces en realidad hay una tremenda opacidad que se disfraza en las formalidades de transparencia. En el caso de Recope, por ejemplo, en la contratación que se hizo para hacer un estudio, ya tenemos que cortar. Solo se le envió a 3 personas, de las cuales solo uno podía hacerlo. Bueno, ahora que regresemos, continuamos con esta discusión. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. A esta altura de la discusión queremos tener una pequeña réplica de doña María Luz Alfaro, quien todavía nos acompaña en el set de la entrevista. Entonces, doña María Luz, ¿cuál es su criterio de la conversación que estamos teniendo hasta este momento? Bueno, realmente el hecho de enfocarse en lo que llamaríamos los grandes ejemplos de la corrupción, me parece que evidentemente es donde está la tentación de que hablemos de las cosas grandes que han pasado ligadas a la historia de este país y cómo hemos venido evolucionando en la atención del tema de la corrupción. Pero es que yo desde la Asamblea Legislativa, viendo lo que ocurre cotidianamente, me parece que esos ejemplos son excelentes, pero a la ciudadanía hay que transmitirle que hay ejemplos en todos los niveles, que como dije en un inicio, la corrupción ha permeado a todos los niveles de la sociedad. Y si bien es cierto, los ciudadanos clamamos por una sociedad con menos corrupción, somos en muchas acciones copartícipes de esa corrupción. Y no me estoy hablando de los políticos, porque entonces la gente tiende a decir, es que es la clase política. Yo di varios ejemplos en mi presentación y vuelvo a insistir, es que esos que en una casa hablan de qué terrible lo que está pasando con la carretera San Ramón, qué terrible lo que pasó en La Trocha, son trabajadores de empresa pública o de empresa privada y en sus roles también hay riesgo de caer en estos embrollos de la corrupción. Me parece a mí que si bien es cierto, a la población hay que transmitirle que es un problema muy grave y que se da a gran escala, se está dando en todos los niveles y todos somos partícipes, porque hay que entender que el problema de la corrupción no es de otros, no es de las empresas, no es de los políticos, es de todos y muchos estamos tentados dentro de esas estructuras donde trabajamos a ser partícipes. Hay que tener cuidado y ese llamado a la población tiene que ser directo y claro. Todos estamos en riesgo y todos en nuestro pequeño trabajo mediano podemos ser parte de esa cadena. El funcionario público, el que trabaja en una empresa y tiene que pensar si paga o no por el pase de peaje de un camión que va sobrecargado. Somos muchos. El tema
insisto, ha permeado y la población tiene que ser consciente de que si no hacemos ese cambio, todos y cada uno, no es que los otros deben hacer el cambio, los que están en esa gran escala, somos todos los costarricenses tenemos que participar. Sí, muchas gracias, doña María Luz. Y les pregunto a ustedes, ¿reaccionamos a lo que nos dice doña María Luz? Sí, don José Carlos. Bueno, yo no comparto lo que dice doña María Luz, porque cuando decimos que todos somos corruptos, al final los corruptos quedan igual que nosotros. Y no es comparable de ninguna manera lo que hace un expresidente de la República, lo que hace un funcionario de alto nivel, con lo que hace o con lo que eventualmente podríamos llamar una falta de trabajo o una cosa así. Lo que sí habría que decir es que hay distintos niveles. Hay un peligro. Si usted generaliza la corrupción, al final todos somos corruptos y eso no es válido, no es cierto. Es decir, desde mi punto de vista, habría que diferenciar muy claramente lo que es ineficiencia, ineficacia, lo que es una pérdida de efectividad en el trabajo de lo que es la corrupción. Don Mauricio. Sí, a mí me parece también que es, si bien es cierto, todos tenemos que estar alertas ante expresiones cotidianas de corrupción. Lo que también es una realidad, especialmente para los medios de comunicación, es que es vital identificar e individualizar a las personas que con cargos de responsabilidad pública o desde empresas que están ejerciendo una tremenda influencia sobre el Estado estén actuando de manera lesiva a los intereses de toda la sociedad. Sí, lo que aquí sí habría que decir, de hecho fue una de las preguntas que le lanzamos a los entrevistados que aparecieron en el reportaje y nos decía que el costarricense tiene la tendencia a buscar atajos, decía, tiene la tendencia a buscar atajos con el propósito de hacer más dinero, maximizar sus ganancias o escalar impuestos. Yo creo que de alguna manera eso sí está presente en distintos estratos de la sociedad. Ciertamente existen, digamos, una distinción en términos de responsabilidad por las competencias y las funciones asignadas a cada quien, pero de que el tema ciertamente permea toda la sociedad, me parece que sí, pero también me parece muy importante que es que todos lleguemos a tener conciencia de que el proceso de debilitamiento del Estado y el traslado y la apertura de oportunidades de negocios entre el Estado y el sector privado o alguna cúpula empresarial ha generado una mancuerna de intereses entre empresarios y políticos o políticos empresarios, simplemente, que permitió que durante las últimas décadas importantes servicios públicos hayan sido trasladados al sector privado con contrataciones multimillonarias en procesos transparentes en la forma, pero bastante oscuros en la realidad, que repercutieron en servicios de pésima calidad para la totalidad de la sociedad. Hay una afectación directa. Total. Yo, perdón, antes quería introducir este tema, porque se está hablando mucho de esta relación empresarios-Estado, pero lo cierto del caso es que hay algo que se llama lobby político y que es permitido, ¿verdad? O sea, yo creo que es válido que las empresas realicen ese trabajo de cabildeo. Entonces yo le pregunto a usted, don José Carlos, ¿cuál es la línea que divide lo que es el lobby político y lo que es el tráfico de influencias? Bueno, digamos, desde mi punto de vista, el lobby político implica la asimetría que tenemos en esta democracia, donde unos, los que tienen plata y riqueza, tienen acceso a la clase política y donde el resto de la sociedad no lo tiene. Ahí hay un problema moral, digamos, y un problema de la democracia. Y en el caso de la corrupción es cuando ese lobby político se transforma, digamos, en el medio a partir del cual un funcionario de alto nivel logra, a través de un método indebido, digamos, a facilitar un proceso, enriquecerse, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que en este momento lo medular que tenemos que tener claro es que el lobby político, en primer lugar, atenta contra principios democráticos. Sin embargo, es parte de una especie de competencia, digamos, que se da a nivel social que para exista articular no quiere decir que está bien, me explico. ¿Y por qué existe? Porque no hay transparencia. Si hubiera más transparencia en la toma de decisiones... Conocer quiénes son los actores, por ejemplo. Claro, entonces sería diferente. Pero ¿por qué tengo que facilitarle yo un avión a alguien para tener acceso a una... Bueno, ya ahí no estamos hablando de lobby. A una cita. No. El lobby a veces es comida y a veces es baile, no sé. Pero de hecho, antes de los casos de corrupción descubiertos en el 2004, ni siquiera el tráfico de influencias estaba tipificado como
delito, es después de esos hechos que se toma conciencia de que hay una práctica donde políticos de alto nivel están influyendo, utilizando su influencia y sus contactos para facilitarle negocios a empresas privadas con la esperanza de recibir una retribución que además sale de alguna manera de los fondos públicos que están siendo negociados. Eso es claramente... Bueno, y ese es el fondo del asunto. Es interesante que esta ley, la 8422 de corrupción y enriquecimiento ilícito, es una ley que no funciona. ¿Por qué? Solo hay una persona que ha sido realmente, hasta el momento, tratada con esta ley y encontrada culpable, un exalcalde de este país. Es decir, y evidentemente no hay una correspondencia entre el marco jurídico que tenemos y el tipo de prácticas que se están dando y que presuponemos. Entonces, mi impresión es que el tipo que define qué es lo que es delito dentro de esa ley, lo pusieron de una manera tan específica que una gran cantidad de conductas han quedado fuera. Entre ellas, por ejemplo, todo lo ocurrido con el avión de la presidenta, porque lo que es bienes en especie no puede ser tomado en cuenta como dádivas, por ejemplo. Es decir, hay una tipificación demasiado estricta, demasiado estrecha, en la cual una gran cantidad de prácticas que para todos los demás nos parecen, en primer lugar, éticamente rebatibles, no pueden ser sancionadas. Pero entonces eso es un problema que tiene, o sea, eso es un problema país, lo que ustedes están planteando, en el sentido de que existen instrumentos que se dice que existen esos instrumentos que se dice que son efectivos, pero a la hora de la hora, pues lo único que parece, desde mi punto de vista, que ocurre es que sirven para legitimar pues un conjunto de prácticas y el accionar de una clase política que... transparencia a la corrupción. Es que le dan transparencia a la corrupción. Evidentemente, este tipo de arquitectura legislativa correspondió a una respuesta para exorcizarse los diputados de que no eran parte de aquella clase política corrupta. Pero la efectividad de esta ley es tan débil como muchas de las leyes que tenemos contra la evasión de impuestos. En el momento de penalizar la ley contra la evasión de impuestos, se comete un grave error, porque ahora hay que demostrar de una manera, dentro del derecho penal, que es mucho más complicado, lo que es la evasión. Bueno, estamos hablando de leyes, pero quedan otras instituciones, por ejemplo, Contraloría General de la República, la misma Fiscalía, el Ministerio Público. ¿Qué consideración tienen ustedes en relación con estos actores llamados a ejercer un control directo, verdad? En mi opinión, hay un excesivo formalismo que permite que les pase un elefante manchado a puntitos verdes al frente de ellos y no lo ven. Eso ha pasado en bastantes ocasiones. El último ejemplo, que es preocupante, fue todo lo relacionado con el tema de la concesión de la vía a San Ramón. Y la explicación que daba la Contraloría es una explicación que es razonable. Es decir, ellos dicen, estos son los reglamentos, esas son las leyes con las cuales nosotros tenemos que funcionar. Nos tenemos que preocupar porque el bloque de legalidad se haya cumplido, y el bloque de legalidad en esa situación se había cumplido. Aunque ellos puedan intuir que algo extraño existe, el bloque de legalidad se cumplió. Entonces no pueden casi que ni siquiera entrar a hacer una denuncia en off o fuera de micrófono acerca de lo que está ocurriendo, porque las formalidades están allí y ellos simplemente se fijan en las formalidades. Ese es el motivo por el cual, y ya voy a moverme un poquito al tema de los medios de comunicación, ese es el motivo por el cual, por ejemplo, en este país importa más el almuerzo en Cheruti, por ejemplo, el polémico caso, que, digamos, las irregularidades detectadas por la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República en torno al desarrollo de viviendas, por ejemplo, en el país. Yo creo que es que la Contraloría ha estado fallando. Es decir, no es, a vos te parece bien, a mí no me parece bien que la Contraloría diga, no, lo que hicimos fue un check-up. No, a mí tampoco me parece bien. No. O sea, a mí tampoco me parece bien. Y que la función de la Contraloría debería ser mucho más profunda. Por supuesto. Muchísimo más profunda. Independientemente porque hay un asunto, ciertamente la ley está ahí, pero la ley hay que rebasarla en sus límites, porque la ley se hace en un momento y esa ley hay que ampliarla al momento actual a través de un ejercicio hermenéutico de la ley, de una interpretación al tenor de los tiempos, y eso a veces les da pereza a los funcionarios o a veces no les conviene.
Yo quería, de hecho ya me hicieron una seña que tenemos que ir aterrizando, y voy a lanzar esta pregunta, la tenía de última, pero es que no quiero que acabemos sin abordarla, y es, y para dar una nota esperanzadora, porque normalmente uno conversa sobre estos temas y termina muy cabizbajo. Yo quería preguntarles que qué fortalezas identifican ustedes en el país para salir de esta situación que nosotros acá objetivamente vemos que es complicada y que quizás las personas en casa pueden pensar lo mismo. ¿Cuáles son las rutas de salida, don José Carlos? Para mí vamos en una muy buena ruta, porque lo primero que hay que tener claro para cambiar algo es saber que existe. Sí. Michel Foucault lo planteaba muy bien, es la relación ver, poder, saber, poder. Ahora la gente sabe y ve, y por lo tanto tiene un poder, y por eso fue que la concesión de la carretera San Ramón no se dio, porque la gente vio y ejerció el poder. Creo que esa es una buena ruta. Sí. El país sigue siendo sensible. Costa Rica sigue siendo sensible a los casos de corrupción. Aquí no ocurre como lo que podría estar pasando en otras naciones, donde ya se ve como normal ciertas prácticas de parte de un presidente, ciertas prácticas de parte de una empresa que se enriquece indebidamente. Aquí el país todavía tiene una enorme base de dignidad. Todavía existe capacidad de asombro, no se ha perdido. Exacto, y donde la gente se moviliza y reacciona y se indigna. Eso es muy importante. Lo segundo, a pesar de los pesares, el sistema democrático sigue funcionando en el país. Y si bien es cierto, ha habido algunos ejemplos donde se ha visto una cooptación de los mecanismos de control y cooptación entre quienes deberían estar haciendo el trabajo de frenos y contrapesos en la Asamblea Legislativa, en los partidos políticos. Sin embargo, todavía sigue existiendo por lo menos una prensa independiente que se mete a hacer ese trabajo más allá de las formalidades y de los visos de transparencia de los negocios, pero todavía, en mi opinión, falta en nuestro país fortalecer aún más a la sociedad civil para que siga ejerciendo con mayor vigor y con mayor independencia, e independencia incluso de los propios medios de comunicación, para que cada ciudadano pueda por sí mismo denunciar, alertar y poner en la cara pública de este país los problemas que están ocurriendo. Sí, don José Carlos, 30 segundos y nos vamos. No, efectivamente, la soberanía siempre está en la gente, y creo que la gente ahora tiene la claridad de que a veces cuando las cosas no son claras es posible que debajo de esa gran piedra haya un gran pez. Sí. Bueno, les agradezco mucho a los dos por esta sabrosa, esta rica conversación. Don José Carlos, don Mauricio, muchas gracias. Sí. Y a ustedes en casa les cuento que ya terminamos acá, pero es a Natalia a la que le toca terminar el programa el día de hoy. Así es, gracias Luis Emilio. Para la próxima semana les tenemos un programa un poco más esperanzador. Por dicha pudieron tocar esa última pregunta en este programa, pero sin duda el de la próxima semana será todavía más positivo. Vamos a hablar sobre la ética para el desarrollo, y qué mejor manera de hacerlo que con uno de sus padres. El doctor Bernardo Klicksberg estuvo recientemente en nuestro país porque recibió un doctorado honoris causa por parte de esta casa de estudio, la Universidad de Costa Rica. Así que con él vamos a estar conversando sobre este tema, y como siempre tenemos un rico análisis en la segunda parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Sobre la Mesa por el canal universitario. Nos vemos la próxima semana.